Un ranchero solitario pidió una novia virgen por correspondencia, pero lo que encontró fue a una viuda con lágrimas y una voz capaz de romper su silencio. Dusty Creek, territorio de Colorado. Primavera de 1872. La tierra se extendía en un silencio dorado, enmarcada por mesetas rojas y un cielo interminable. El viento arrastraba polvo sobre el pórtico de un rancho gastado por los años, levantado en soledad al borde del mundo. Allí vivía Boone Callahan, un hombre hecho de cuero y de silencio. Hacía 6 años que no había pronunciado una frase completa. La bala que le destrozó la garganta en un tiroteo cerca de Abilene no lo mató, pero le quitó algo esencial: su voz, su seguridad, la capacidad de sostener la mirada de otro sin apartarse. Desde entonces se comunicaba con asentimientos gruñidos ocasionales, y cuando era imprescindible con un trozo de pizarra clavado junto a la puerta donde escribía con tiza. Boone vivía solo con sus caballos, su ganado y el peso de los recuerdos. Pero tal vez no por mucho tiempo, si aquella carta significaba lo que él pensaba. Había escrito a una agencia de novias por correspondencia en Missouri, con un único ruego: joven, dócil, sin pasado y sin mentiras. Buscaba algo no marcado por la pena, una muchacha que pudiera mirarlo sin miedo, ni repulsión, sin preguntar por la cicatriz bajo su mandíbula. No quería amor, solo un poco de paz. Una voz en la casa que no fuera la suya. Ahora, mientras la diligencia levantaba polvo en la colina, Boone se acomodó el sombrero y salió al pórtico. El sol caía tras los cerros, tiñendo el rancho de cobre y carmesí. Se quedó inmóvil con las botas firmes y los brazos cruzados mientras el carruaje se detenía frente a su verja. El cochero inclinó el sombrero. «Traigo un encargo para el señor Boone Callahan». Boone respondió con un leve gesto. La puerta del coche se abrió con un quejido y la mujer que bajó no era la que él había imaginado. Vestía un largo vestido negro gastado en los codos. Su rostro era pálido, con la dureza de los inviernos ásperos y noches interminables. Sus ojos enrojecidos no eran culpa del polvo, sino de haber llorado demasiado. Apretaba un maletín de cuero ajado, como si allí guardara los últimos pedazos de sí misma. Alzó la vista solo un instante, lo justo para que él alcanzara a ver la hondura de su pena. Aquella no era ninguna doncella inocente. El estómago de Boone se contrajo, sus hombros se tensaron y retrocedió sin darse cuenta. El viento se coló entre los dos, levantando el borde de su falda y sacudiendo el sombrero de viaje manchado por el polvo. La mujer tragó saliva y habló con voz apenas más fuerte que la brisa. «Sí, si no soy lo que esperaba, puedo regresar». Su voz temblaba. «Diga la palabra, señor Callahan. No causaré problemas». No suplicó, no se excusó. Solo aguardó. Boone la miró fijamente, la garganta cerrada no por dolor, sino por el peso del momento. Había pedido sencillez, pureza. Un nuevo comienzo. Y frente a él estaba una viuda con la mirada vacía y atormentada. Una tormenta donde él había pedido calma. Pero algo en ella, quizá los dedos temblorosos o los zapatos agrietados que habían caminado demasiado, lo detuvo. No era lo que él quería. Tal vez sí lo que merecía. Sin pronunciar palabras se hizo a un lado y señaló hacia la puerta. La mujer Josie Bell Rawlins avanzó despacio, como si ya hubiera esperado esa reacción. Recogió sus faldas y pasó junto a él con la vista baja. Al cruzar el umbral, la fragancia de polvo y lilas se coló en la casa. Boone se quedó un buen rato en el pórtico mirando al horizonte. La diligencia se perdió en la distancia, levantando grava en la penumbra. Exhaló hondo por la nariz, luego entró y cerró la puerta. Dentro el silencio era aún más denso, pero ya no estaba vacío. Ahora contenía la respiración de 2 almas, una intentando recordar cómo hablar, la otra cómo permanecer. Y en lo profundo del pecho de Boone, bajo la cicatriz y el mutismo, algo se agitó. No era esperanza todavía, pero sí la punzada de ella. Josie Bell Rawlins había aprendido hacía mucho a entrar en una habitación sin hacer ruido. En su primer matrimonio, el silencio era su escudo. Su esposo, un tratante de caballos en Kansas City, tenía un temperamento más rápido que sus botas. Murió cuando un semental lo lanzó contra la pared del establo, rompiéndole el cuello en seco.
En su segundo matrimonio, el silencio fue vergüenza. El hombre con quien se casó en tiempos de guerra tenía buen corazón pero pésima fortuna. Cayó abatido en un camino de comercio cerca de Topeka, desangrándose en la tierra sin testigos. El sheriff dijo que eran bandidos. La familia de él opinó lo contrario. La llamaron maldita. Viuda negra, susurraban. No a su cara, pero sí lo bastante fuerte para que las palabras se enredaran en sus faldas. Para cuando subió a la diligencia hacia Dusty Creek, Josie había enterrado a 2 esposos y cada jirón de su reputación. No buscaba romance. Buscaba calma. Un lugar donde su nombre no pesara, donde su pasado pudiera doblarse como una carta amarillenta que nadie volvería a leer. Y ese rancho, propiedad de un hombre callado con manos curtidas y una casa llena de fantasmas, parecía lo más cercano a un refugio. Los días se midieron por el trote de los cascos en la tierra y el silbido del fuego en la chimenea. Boone no le habló. Tampoco lo intentó. En vez de palabras, Boone Callahan dejaba mensajes breves escritos con tiza sobre una pizarra ya gastada, agua en el barril. Frijoles en la mesa. Salgo al amanecer. Su letra era tosca no por ignorancia, sino porque escribía como un hombre que había olvidado la ternura. Sin embargo, detrás de cada apunte seco, Josie Bell Rawlins percibía cuidado. Nunca la dejaba con dudas, jamás cerraba la puerta con llave. Ella lo observaba desde la ventana mientras él trabajaba en el campo, la camisa pegada al cuerpo sudado, el sombrero calado hasta las cejas. Se movía con esa calma forzada de alguien que había sido roto y vuelto a armar con piezas equivocadas, funcional pero incompleto. Por las noches Josie se recostaba en una cama estrecha, en un cuarto que olía a cedro viejo y ceniza apagada. El viento gemía en las paredes como un niño con pesadillas. El sueño apenas la visitaba. Aún así había gestos. La tercera noche, tras volver helada de revisar cercas, encontró frente a su puerta un cuenco de sopa espesa, aún humeante sobre una servilleta doblada. No había nota ni golpe en la madera, solo el calor y el vapor elevándose como una pregunta muda. Se quedó mirándolo un buen rato. Cuando al fin lo tomó entre las manos, éstas le temblaban. Boone no era lo que temía, tampoco lo que esperaba. Nunca preguntó por su pasado. Nunca la escrutó demasiado, jamás intentó tocarla. Aquella noche, mientras sorbía el caldo y contemplaba el fuego moribundo, Josie murmuró para sí: «No eres como los hombres de los que me advirtieron». En su memoria resonaban aún las voces de cantinas y estaciones, las lenguas venenosas de mujeres con más fortuna. Nunca confíes en un hombre que no habla. Esos son los que piensan demasiado. Pero el silencio de Boone se sentía distinto, no era peligroso, era herido. Y en eso Josie se reconoció 2 almas quebradas bajo el mismo techo, todavía sin alcanzarse pero ya sin rehuirse. No era amor todavía, pero era aire para sus pulmones. Y eso para ella era más de lo que había osado esperar. Los días se arrastraban como polvo en el viento, lentos y callados. Josie halló un ritmo en aquella calma. El rancho tenía su propio lenguaje, crujidos de tablas, mugidos lejanos, y el retumbar apagado de las botas de Boone afuera de su puerta. Él nunca llamó, nunca habló, pero siempre estaba. Y en esa presencia, ella empezó a sentir algo que hacía años no conocía: seguridad. Todo comenzó con el pañuelo. Lo perdió entre el establo y el ahumadero, el aire se lo arrancó del cuello. Esa tarde lo buscó sin éxito. Al amanecer lo halló doblado sobre la silla junto al hogar limpio, aún húmedo por el secado. Lo tomó con cuidado acariciando la tela gastada. Él lo había encontrado. Lo había lavado. Y no dijo nada. Ese mismo día notó nuevas tablas clavadas junto a su ventana. Un remiendo contra las corrientes asegurado con clavos gruesos y mano atenta. Ella no lo había pedido ni mencionado. Pero él lo había visto. Desde la cortina lo contempló trabajar en la cerca, sombrero bajo mangas arremangadas, moviéndose como un hombre acostumbrado a hacerlo todo solo, con eficiencia y peso en cada gesto, como si en cada tarea tratara de dejar atrás los recuerdos. A la hora de la cena reparó en que había cortado un pan, cosa rara en el rancho.
2 rebanadas gruesas en su plato mientras él se conformaba con carne seca y frijoles. Josie lo miró luego a la hogaza. «Deberías tomar un poco», le ofreció suave. Él negó con la cabeza sin mirarla. Ella firme partió un trozo y lo dejó en el borde de su plato. Más tarde ya no estaba. No era afecto en la forma que ella había conocido. No había caricias ni miradas prolongadas, pero en cada gesto, en cada ventana reparada, en cada ofrecimiento silencioso, algo despertaba respeto, cuidado, quizá el frágil inicio de la confianza. Aunque la confianza era un cristal fácil de romper, y el mundo fuera del rancho no perdonaba tan fácil. La primera vez que Josie salió sola al pueblo, se cubrió con un sombrero prestado y llevó la lista de provisiones de Boone. La tienda era pequeña, desordenada, el suelo polvoriento. Bajó la cabeza mientras tomaba azúcar, sal, aceite y lejía. El dependiente casi no la miró, pero las otras mujeres sí. Demasiado tiempo. A su espalda oyó el murmullo. «Es ella la que viene de Kansas». Otra voz más dura respondió. «La viuda negra, así la llaman». Josie se quedó helada, el saco de azúcar apretado en su mano. Los susurros no cesaron. Enterró a 2 maridos. ¿Sabes? La mala suerte la sigue como el humo. La acusaban de embrujar a los hombres. Josie Bell Rollins pagó en silencio las monedas temblándole en la mano y salió a la calle con la canasta apretada contra el pecho. Al llegar al carro, el rostro le ardía no de vergüenza, sino de algo más frío. El pasado la había alcanzado incluso aquí. Esa noche no pronunció palabra en la mesa. Apenas probó bocado. Boone Callahan lo notó. El rascar de la tiza se oyó sobre la pizarra. «Mal día», ella vaciló, y luego asintió una vez. Boone sostuvo su mirada más de lo habitual, después se levantó y salió hacia el crepúsculo. Josie escuchó la puerta del granero cerrarse de golpe. Momentos después, el martilleo rítmico contra la madera llenó la noche. No sabía qué estaba construyendo, pero de algún modo aquello la hizo sentirse vista. En un mundo empeñado en recordarle sus culpas, Boone estaba haciendo algo impensable. Le permitía olvidarlas. La tormenta llegó del oeste como un ser vivo. Para la tarde las nubes se habían vuelto moretones en el cielo. El aire pesado, eléctrico. Los caballos inquietos en los establos. El ganado no dejaba de moverse. Hasta el viento parecía contener la respiración. Boone olió la lluvia antes de que cayera. Se quedó en el porche observando la línea de oscuridad arrastrarse por el horizonte como tinta derramada. Apretó la mandíbula. En estas tierras, las tormentas no eran solo clima, eran batallas. Se movió rápido sin palabras, sogas, puertas, faroles. Con un gesto indicó a Josie que permaneciera dentro. Ella, envuelta en un rebozo, lo miraba desde la entrada con creciente inquietud. El trueno estalló como disparo de fusil. Las primeras gotas cayeron gruesas y frías, y el viento aulló con furia. Desde el establo los relinchos de pánico sacudieron la oscuridad. Boone corrió hacia el caos. Josie dudó apenas un segundo antes de tomar un farol y seguirlo. La lluvia azotaba como látigo, convirtiendo la tierra en lodo, golpeándole la piel como puños. Apenas veía a 3 pasos, pero un relámpago iluminó la silueta del granero, y hacia allá corrió. Adentro los animales estaban desatados. Un semental se encabritó casi rompiendo la puerta. Una yegua pateaba las paredes con los ojos desorbitados de terror. Boone, empapado, se movía entre ellos con los brazos extendidos, intentando calmarlos. Su voz inútil no podía ofrecer nada. Josie se aferró a un poste de madera, el corazón desbocado. Boone gritó, pero él no la escuchó bajo la tormenta. Lo vio forcejear, manos temblorosas, cuerpo exhausto. Y entonces lo entendió: los caballos no necesitaban fuerza. Necesitaban un sonido, una voz. Avanzó hasta el centro del establo, cerró los ojos y empezó a cantar. Era un himno antiguo, aquel que su madre murmuraba junto a la lámpara en las noches. Una nana entrelazada con plegarias. Su voz se alzó en el vendaval, primero suave, luego firme. Roca de siglos, ábrete para mí. Déjame refugiarme en ti. El canto se deslizó entre truenos, colándose como humo en las cuadras.
Los caballos se fueron aquietando, orejas tensas hacia ella. La yegua detuvo sus patadas. Uno a uno fueron rindiéndose a esa calma. Boone se detuvo. Giró lentamente. Ella estaba allí en el centro, empapada y resplandeciente, cantando como si nada la amedrentara, como si la tormenta no tuviera poder sobre ella. La lluvia retumbaba en el techo, un relámpago la enmarcó como un halo, y algo se quebró dentro de él. No supo nombrarlo. No era dolor tampoco, gozo, era más hondo que todo eso. La garganta se le cerró, las manos se le crisparon y sin aviso las lágrimas le subieron a los ojos. No lloraba desde hacía años, ni cuando murió su padre, ni cuando la bala le robó la voz, ni en las noches más solitarias en aquella tierra maldita. Pero ahora, en medio de un establo revuelto y esa mujer casi desconocida, las lágrimas brotaron lentas, ardientes, sin vergüenza. Se apoyó contra la puerta de un corral, el pecho agitado, y la miró terminar el himno. Sálvame de la ira, límpiame de mi mal. El silencio que siguió no fue vacío, sino denso de todo lo no dicho. Josie abrió los ojos y lo miró. No sonrió, no habló. Simplemente se quedó allí, el cabello chorreando, el pecho subiendo y bajando con el compás de un corazón que lo había entregado todo. En ese instante Boone pensó: si existen ángeles en este mundo, no llegan con alas, llegan con voces capaces de callar tormentas. La calma tras la tempestad no duró mucho. Durante unos días el rancho respiró algo parecido a la paz. El establo tranquilo, los caballos serenos. Boone hacía sus labores con renovada energía, y Josie lo notaba quedarse más tiempo en la mesa, como si hallara consuelo en su presencia. Y Josie Bell Rawlins notó que Boone Callahan se quedaba más tiempo en la mesa, como si en su compañía encontrara un rincón de consuelo. Ella comenzó a cantar para sí misma viejos himnos suaves, mientras barría el pórtico o doblaba la ropa. No era felicidad aún, pero sí un inicio frágil. Entonces, el forastero. Dusty Creek nunca había sido un lugar que abrazara a los extraños. Los toleraba y a veces les permitía hablar de más. Aquel hombre era alto, enjuto, con una sonrisa torcida y una boca llena de historias que no tardó en soltar. Entró en la cantina una tarde, pidió un whisky y comenzó a hablar antes de que el cantinero pudiera preguntarle el nombre. Pasé por Kansas el otoño pasado, dijo con voz cargada de fanfarronería. Escuché una historia de una mujer muy guapa, siempre de negro. Decían que había enterrado a 2 maridos y no derramó lágrima alguna en sus funerales. Dio un trago largo. La llaman la viuda negra. Tiene talento para hacer desaparecer a los hombres. Y escuché que ahora vive por aquí, en un rancho con un mudo que no hace preguntas. Al caer el sol, el rumor se había trepado a cada poste y cada baranda del pueblo. A la mañana siguiente ya estaba en la tienda, en la iglesia, en la oficina del sheriff, y en los ojos de todas las mujeres que Josie cruzó cuando fue a comprar harina y aceite para las lámparas. Los susurros la siguieron como polvo en el viento. Es ella. 2 esposos, los 2 muertos. Seguro lo embrujó. Josie mantuvo la barbilla alta, los pasos firmes. Pero sentía el cambio, las miradas de soslayo, los niños apartados por sus madres, el vacío a su alrededor, como si cargara peste. Entonces llegó la pedrada. Una piedra pequeña, dentada, lanzada por una mano infantil. O quizás no tan infantil. Le pegó en la cadera fuerte para dejarle un moretón. Tropezó aferrada a su canasta conteniendo lágrimas que no permitiría caer. No lloró. No cuando su primer esposo, Thaddeus Pike, le levantaba la voz. No cuando el segundo, Caleb McGraw, quedó tendido en el camino. Pero esta lenta muerte pública, a base de rumores, era aún más cruel. Giró para marcharse con el peso de la vergüenza oprimiéndole el pecho, y lo vio. Boone Callahan estaba al final de la calle con la mirada clavada en la suya. Había llegado sin que ella lo notara, quizás siguiéndola desde la loma, el sombrero bajo el abrigo húmedo por la lluvia reciente. Su sola presencia era un filo bajo el sol. No habló, no lo necesitó. Avanzó hacia ella con pasos lentos, firmes. Y cuando una voz entre la multitud murmuró,
Deberían haber dejado que la víbora muriera sola. Boone se detuvo. Su mano descansó en la culata del revólver, no para desenvainar sino para prometer. Giró el rostro hacia el forastero en las escaleras del salón Hank Dobbs, el de la sonrisa torcida. La mueca se le borró de golpe. La multitud contuvo la respiración. Entonces Boone pasó junto a Josie, se agachó junto a la pared de la tienda y levantó una tablilla apoyada en un barril. Tomó la tiza atada y trazó una palabra firme cortante. «Basta». Mostró la tabla a la multitud en alto. Luego la colocó a los pies de Josie, se irguió a su lado y enfrentó con la mirada a cada ojo que osara sostenerle. Nadie habló. Nadie se movió. Josie quedó inmóvil, el corazón retumbándole en el pecho, y comprendió algo esencial: el silencio de Boone no era vacío. Era elección. No se escondía tras él. Lo usaba como escudo, como arma. Y en ese instante, al sentirlo de pie entre ella y el mundo sin necesidad de una sola palabra, se supo más protegida de lo que jamás había estado en su vida. Aquella noche, el viento aulló como si llorara por algo. El rancho se mantuvo quieto salvo por el crujir de la madera vieja y el resoplar de los caballos en el granero. Boone se acostó temprano, Josie no. El sueño la había esquivado por días, ahuyentado por miradas, susurros y piedras arrojadas desde el anonimato. La crueldad del pueblo la había seguido hasta la casa como perro callejero que no se va. Incluso aquí, después de todo el pasado, la cubría como segunda piel. Necesitaba aire. Descalza, el rebozo bien ajustado, salió en la noche rumbo al granero. El olor familiar a heno y tierra debería haberla tranquilizado, pero solo apretó más el nudo en su pecho. Caminó entre los establos acariciando distraída la madera áspera. Y de pronto las piernas le fallaron. Se dejó caer sobre la paja de un establo vacío, abrazando sus rodillas. La respiración entrecortada. Las lágrimas brotaron silenciosas pero no suaves. Se desbordaron como río retenido por años. Lloró por los esposos en tierra fría, por los nombres que le lanzaron, por el silencio que había aprendido a cargar. Pero sobre todo lloró porque había vuelto a ilusionarse. Y esa esperanza era la herida más cruel. No lo oyó entrar. Solo sintió el cambio en el aire cuando Boone se arrodilló a su lado, su presencia firme e inquebrantable. Ella no levantó la vista. No podía. Boone Callahan se sentó en la paja junto a ella sin pronunciar palabra, su abrigo rozando el suyo. Entonces se movió. Sacó el pequeño cuchillo que llevaba en el cinto, no para defenderse aquella noche, sino para otra cosa. Josie Bell Rollins. Con la visión nublada por lágrimas, lo observó mientras él, con sumo cuidado, empezaba a tallar la pared de madera del establo. La mano le temblaba, la respiración áspera. El raspar de la hoja era constante, lento. Cuando terminó, se recostó hacia atrás y se volvió hacia ella. Ella miró 4 palabras grabadas con trazos inseguros, pero con una certeza imposible de negar. No mereces vergüenza. Josie parpadeó. Otra lágrima le resbaló por la mejilla. Boone no podía decirlo, pero lo había escrito en la madera con sus propias manos. Ella alargó la mano, acarició el grabado y luego lo miró. Sus ojos no mostraban lástima ni distancia. La estaba viendo de verdad. Temblorosa, Josie levantó la mano y la apoyó suavemente sobre la boca de él. Él contuvo el aliento. «Si tú no puedes hablar», susurró ella con voz quebrada, «entonces yo cantaré por ti». Boone cerró los ojos, no para huir, sino para dejar que aquella verdad entrara. En el silencio del granero, rodeados del resuello de los animales y el aroma del heno, algo se encendió entre ellos. No fue confesión ni promesa, sino un reconocimiento. 2 corazones magullados encontrándose no en palabras, sino en lo que nunca se dijo. El polvo levantado por los cascos apareció antes que los hombres. Desde el porche, Boone vio una hilera de caballos descender por la loma hacia el rancho. 6 en total, con un carro en medio, una tormenta sin truenos, pero igual de amenazante. Josie se quedó en la puerta aferrada a la cortina. No necesitaba preguntar quiénes eran. Ya lo sabía. El carro traía a Eli Cormack, hermano de su segundo esposo, y a 2 hombres con trajes de domingo y olor a autosuficiencia. Detrás cabalgaba un pistolero de sombrero negro y gabán cubierto de polvo, Frank Cotter,
con ojos pequeños y pálidos, como piedras de río seco. Se detuvieron a unos metros del porche. Ellie bajó y gritó: «Señora Rawlins», o debería decir, «Señora McGraw». Otra vez Boone dio un paso al frente poniéndose entre Josie y la multitud de danzcayeros bien cueros que ya se agrupaba detrás de los recién llegados curiosos prestos a un nuevo escándalo como si fuera un folletín barato. «Se casó con mi hermano bajo falsas promesas», acusó Ellie, «y murió antes de 6 meses. Nunca investigamos. Ahora huyó hasta aquí y se adueñó de otro hombre. Tenemos derecho a llevárnosla. Justicia se le debe». Josie salió despacio, pálida, temblorosa. Su voz apenas se alzó sobre el viento. «No tienen ningún derecho sobre mí. Una mujer honrada no huye», bufó él. Murmullos recorrieron la multitud. El pistolero apoyó la mano en la cartuchera. Boone avanzó. No habló, pero su postura decía lo necesario. Sacó el revólver de la funda con movimiento lento y firme, y se plantó frente a Josie. Sus ojos se cruzaron con los de Frank Cotter desafiándolo. «Tendrás que pasar por mí». El pistolero sonrió de lado. «Seguro, mulo». La tensión era un nudo. Manos rozaron cinturones, caballos piafaron con nervios. Y entonces estalló. Un fogonazo. Un estampido. Polvo, fuego. El pistolero cayó sujetándose la pierna, la sangre, empapando el pantalón. Boone giró hacia uno de los acompañantes de Ellie, disparó. El hombre soltó el arma y se escondió tras el carro. Eli gritó algo ininteligible. Boone alzó de nuevo el revólver, pero fue tarde. Un tercer disparo le alcanzó en el costado. Tropezó, cayó de rodillas y se desplomó en el entablado del porche. Boone gritó Josie, corriendo a su lado. La sangre manaba oscura y veloz. Ella apretó sus manos sobre la herida, sollozando, las lágrimas cayendo en el polvo. Los pistoleros huyeron, la multitud quedó helada, algunos retrocediendo, otros clavados en el sitio. El caos estalló de pronto. Un caballo asustado por el estruendo se soltó del cabestro. Corrió entre la gente desbocado y con los ojos enloquecidos. Los gritos resonaron cuando todos saltaron a un lado. Un niño, Billy Tompkins, tropezó y cayó justo en la trayectoria del animal. Josie lo vio todo en un parpadeo. Sin pensar, sin respirar, corrió. Alcanzó al niño justo cuando el caballo se le venía encima, lo empujó con fuerza. El animal le golpeó el hombro y la lanzó al suelo rodando en el barro. Pero el niño estaba a salvo. Un silencio espeso cayó como manta. La madre, doña Hattie McBride, gritó y corrió hacia él entre lágrimas. Otros la siguieron con los ojos abiertos, no por la sangre en el brazo de Josie, ni por el vestido manchado, sino por la verdad que todos acababan de presenciar. «Lo salvó», susurró alguien. «Lo salvó». Se lanzó frente al caballo. Quizás no es como decían. La multitud cambió de aire. Boone gimió. Josie Vile Rawlins se arrastró hasta Boone Callahan, aún sangrando y temblorosa. Le tomó la mano entre las suyas y besó con ternura sus nudillos. Los ojos de Boone se entreabrieron. Por un largo instante la miró de verdad, como si recién entonces la viera. Y con una garganta rota por años de silencio forzó las primeras palabras que nadie le había escuchado en casi 6 años. «Mi esposa es buena». Las palabras salieron ásperas, crudas, pero innegables. Un murmullo de asombro recorrió a los danzcayeros bien cueros. Ellie Cormack enrojeció, dio media vuelta y subió al carro sin decir más. Los otros lo siguieron derrotados. La gente del pueblo se apartó abriendo paso. Nadie volvió a mirar a Josie de la misma manera. El hechizo se había roto. La mentira se desmoronaba. Y en ese momento la mujer a la que llamaban maldición se transformó en algo imposible de negar, una verdad demasiado poderosa. Los días siguientes transcurrieron lentos, bañados en un resplandor dorado. El rancho, antes cargado de silencio y viento, comenzó a latir con otros ritmos, pasos sobre la madera, el tintinear de cucharas y tazas, el murmullo de la voz de una mujer en las noches. Boone permaneció en cama casi una semana. La bala había atravesado músculo dejándolo débil y febril, pero estaba vivo.
vivo porque Josie había corrido hacia el peligro, en vez de huir porque lo eligió incluso cuando el mundo no lo hizo. Ella lo cuidó con manos firmes y dulces a la vez. Preparó tés amargos con hierbas recogidas junto al arroyo, cambió los paños sobre la herida, le cantó himnos bajos mientras el fuego se consumía. A veces solo se sentaba a su lado en silencio dibujando pequeños círculos en su mano. Otras veces leía en voz suave de una vieja Biblia, hallada en un estante, llenando con palabras el espacio que por años había estado vacío. El rancho también cambió. Dejó de ser un lugar habitado por fantasmas. Ahora olía a pavino jabón de pino. El viento seguía llegando, pero atravesaba las ventanas abiertas con gracia en vez de con duelo. Y en esa calma, algo floreció dentro de ella. Una mañana Josie se quedó en el porche, la luz del sol bañándole el rostro. Miró los campos, los caballos pastando cerca de la cerca. Por primera vez en años, no pensaba en escapar. No sentía el peso de las miradas ni la carga de la vergüenza. Estaba justo donde debía estar, no porque alguien la hubiera perdonado, sino porque había dejado de pedir permiso para existir. Adentro, Boone se mantenía recostado contra las almohadas con un trozo de madera gastada sobre el regazo. Tallaba despacio con su cuchillo. Ya no eran cercas, eran palabras. Cada día le dejaba pequeños mensajes grabados en cedro o en roble. Unos la hacían reír. Otros la hacían llorar. Aquella mañana, junto a la estufa, Josie Bell Rawlins encontró una tablilla con palabras grabadas. Eres la persona más valiente que conozco. Más tarde, dentro de su Biblia, otra inscripción. Estoy orgulloso de ti. Pasó sus dedos sobre las letras como si fueran sagradas. Esa noche se arrodilló junto a Boone Callahan, con un cuaderno en mano y una sonrisa tímida. Di mi nombre, susurró. Solo una vez. Él parpadeó. La garganta aún le dolía, pero quería intentarlo por ella. Josie acarició su mandíbula. Yo te ayudo, dijo marcando las sílabas con sus labios. Yo sí. Boone observó su boca, escuchó con todo lo que era. Y con el último aliento forzado, ronco y quebrado, lo logró Josie. Apenas formado, casi roto, pero real. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Apoyó su frente en la de él. No tienes que decir nada más, le murmuró. Eso lo es todo. Aquella noche, Boone durmió con la mano de Josie entre las suyas. Y sus sueños ya no estuvieron llenos de sangre ni de silencio, sino de la luz del sol brillando en su cabello. Una semana después, el sol se hundía en el horizonte, pintando la tierra de oro y fuego. Boone y Josie estaban sentados en los escalones del porche compartiendo una manta. Ella apoyaba la cabeza suavemente en su hombro. El brazo de él la envolvía, los dedos entrelazados con los de ella. Los caballos pastaban tranquilos. El viento era suave, el cielo infinito. Boone la miró luego al anillo en su dedo. Ella atrapó su mirada y sonrió. Él no habló. No hacía falta. Su mano se apretó más contra la de ella, y Josie lo supo. En una tierra regida por el polvo, el silencio y el juicio. Boone Callahan y Josie Bell Rawlins encontraron algo más raro que el oro. Un amor que susurraba donde otros gritaban que sanaba, donde otros huían que elegía confiar incluso cuando dolía. Si esta historia te conmovió, si sentiste ese amor callado, que perdura tras la última palabra, pulsa, me gusta para hacérnoslo saber. Suscríbete a Leyendas Vaqueras para más relatos de corazones prohibidos, devoción feroz y romances eternos de la frontera. Activa la campanita para no perderte ninguna historia donde las balas fallaron pero los corazones no. Hasta la próxima, cabalga con cuidado. Y recuerda, el amor siempre encuentra un camino incluso en el silencio.